Ya luego lo pueden buscar en el YouTube como un siervo inútil. Ahí está, más o menos. Bueno, pues vamos a leer este pasaje que de manera alternada dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios bendiga su palabra. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, antes de continuar adelante, quiero aprovechar que estoy aquí enfrente para extenderle la invitación. Próximo sábado, 4 de noviembre, tenemos un culto de oración por los cristianos perseguidos de 9 a 6 de la tarde, 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Iglesia Bautista Filadelfia. Esto por parte de la Convención Regional. Entonces, el que pueda ir a estar en el culto 1 hora, 2 horas, 5 horas o las 7 horas que dura, creo que sí son 7. Pues allá nos vemos, ¿sale? Ese es el anuncio. Bueno, pues dice la palabra de Dios aquí, exhorto ante todo, comienza diciendo exhorto. Y muchas veces pensamos que exhortar es regañar. ¿Quién tiene esa idea? ¿O quién tenía esa idea o tuvo esa idea en alguna vez de su vida? Que exhortar es regañar. ¿Alguien tuvo esa idea alguna vez en su vida? Sí, ¿verdad? Eso, nos hemos ido muchas veces con esa manera de pensar, ¿verdad? No, una exhortación muy dura, y pensamos que exhortar es regañar, pero no, eso no es exhortar. Exhortar es animar, ¿sí? La palabra exhortación en griego es paraklesis, que tiene la misma raíz que paracletos. Paracletos es la palabra que usa Jesús cuando dice, voy a enviar un consolador, voy a enviar un paracletos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces, tienen la misma raíz. Entonces, exhortar es animar, consolar, infundir valor. Eso es exhortar. Paracleto es uno que se para al lado tuyo para llevar juntamente la carga. ¿Sí? Entonces, esa palabra que en nuestra Biblia Reina Valera traduce consolador, va mucho más allá de lo que entendemos por consolador. Podemos incluir ahí en esa definición consolador, ayudador, animador, ¿sí? Es una descripción más completa del oficio del Paracletos, del Espíritu Santo, ¿sí? Si yo quiero mover este mueble y llevarlo para allá, pues lo puedo cargar o lo puedo arrastrar y voy a sudar, pero lo puedo mover. Pero si Leo viene conmigo y se agarra de un lado y yo agarro del otro, pues no, facilito. Yo solo pues voy a sudar, pero de que lo muevo, lo muevo. Pero me voy a cansar, voy a sudar un poco. Ya entre los dos, no, pues fácil, ¿verdad? Eso es el paracleto. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, animo ante todo, ¿sí? ¿Y a qué nos anima el apóstol? Bueno, a orar, a lo que venimos a hacer esta noche, a orar. Nos dice a que se hagan rogativas, da varios sinónimos o varias palabras referentes a la oración. Rogativas. La oración es rogar, ¿verdad? Hay denominaciones hoy en día, o no sé ya si llamarles denominaciones, algunas más bien serían sectas, ya su doctrina está muy alejada de la verdad bíblica, pero hay algunos grupos que dicen, reclama las promesas de Dios, tú tienes derecho, todo es tuyo, te pertenece, y etcétera, etcétera. Y ya miran a Dios como si fuera un cumplidor de caprichos, ¿sí? No, la oración
es rogar, es reconocer que Dios es más grande que nosotros y que lo necesitamos con desesperación. ¿Sí? La oración es reconocer que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Dice la palabra de Dios que si nos humillamos, entonces Él nos va a escuchar. Pero si venimos con una actitud de soberbia, de que yo me lo merezco todo, de que vengo a reclamar lo que es mío, Dios no es tu sirviente. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Tengamos cuidado en cómo oramos. Entonces nos dice que roguemos. La primera palabra nos dice que le roguemos a Dios. ¿Sí? Porque realmente la gracia, ¿verdad? Es precisamente esto, que recibimos lo que no merecemos. No somos merecedores de nada. Lo tenemos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Sí? Lo recibimos por los méritos de Cristo, no por méritos que hayamos hecho nosotros. Nos dice oraciones. Oración sabemos que es hablar por Dios. Nos dice que hagamos peticiones y que hagamos acciones de gracias. Porque sí, peticiones para pedir somos buenos, pero ¿cuántos somos agradecidos? Entonces nos dice aquí la palabra de Dios, pidan y den gracias, ¿verdad? Recordemos la historia de los 10 leprosos, los 10 fueron sanados, solamente uno se regresó para darle gracias a Jesús. Y Jesús reconoce a este hombre delante de sus apóstoles. Miren, este es el único que volvió a dar gracias, ¿verdad? Y le recalcó un samaritano, porque para el pensamiento judío los samaritanos eran gente mala, perversa, gente que no conoce de Dios, gente, etcétera, etcétera, lo peor de lo peor, ¿verdad? Eran despreciados. Entonces le reconoce, este samaritano es el único que regresó a dar las gracias. Entonces, peticiones y acciones de gracias, y nos dice, por todos los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando venimos a orar? Oramos por nuestros conocidos, oramos por nuestros seres queridos, pero también oramos por otras personas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? O oramos también por personas que a lo mejor nos han herido, nos han lastimado, nos han hecho algún daño. Y luego nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nosotros no tenemos rey, pero tenemos presidente. Pero tenemos un presidente del Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo hay un presidente del Senado, ¿verdad? Y también en el Poder Judicial hay ahora es una presidente de la Suprema Corte, ¿verdad? Y todos están en eminencia. Hay que hacer oración por todos ellos que están en eminencia, que son nuestros gobernantes. Eso hablando de las tres divisiones de poderes, ¿verdad? Pero aparte hay niveles, ¿verdad? Hay el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal, ¿verdad? Entonces, orar también por los gobernadores, por los alcaldes, ¿verdad? ¿Quién es el alcalde de San Felipe? O la alcaldesa, no sé qué tenga. ¿El presidente municipal quién es? ¿El alcalde o el presidente municipal? Jerónimo, como el Apache. Bueno, entonces recuerden orar por él. Nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? Entonces, hay que orar por los gobernantes. Les voy a poner un ejemplo. No se ora de la misma manera, a ver, los que son padres, por un hijo que viene a la iglesia, que tiene buenas calificaciones en su escuela o que es responsable en su trabajo, que es buen padre de familia. Por ese hijo oramos de una manera. Y por un hijo que se alejó de la iglesia, que es borracho, que es drogadicto, o que es irresponsable en su trabajo, que cada rato está cambiando de trabajo porque ya en un trabajo que estuvo se estaba robando el material, lo corrieron, se fue a otro, anduvo de flojo, lo corrieron.
Entonces, no se ora de la misma manera por los dos. Digo esto porque a veces cuando el presidente es de mi partido, no, pues oramos por él como si fuera un hermano en la fe, ¿verdad? Y que le vaya bien en todo lo que emprenda, ¿verdad? Y los demás que piensan diferente de a él o que son diputados de otro partido, no lo dejan trabajar, pobrecito, ¿verdad? Y empezamos así como si fuera un hermano en la fe, que le vaya bien en todo lo que emprenda, aunque lo que emprende está tratando de aplastar la democracia, o aunque lo que emprende está dejando que el crimen crezca, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, tanto por del partido que sea, es una persona que necesita conocer el Evangelio, que necesita la salvación, que necesita la sabiduría de Dios para gobernar. No es un hermano en la fe, una persona que se va a ir al cielo, ¿sí? Necesita conocer el Evangelio, ¿verdad? Necesita arrepentirse de sus pecados. Dice aquí que debemos de orar para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, si el crimen organizado está creciendo, no vivimos quieta y reposadamente. Vivimos inseguros, vivimos con temor, vivimos encerrándonos, tenemos que apurarnos para tomar el camión de las 6, porque ya si no, ya más noche está peligroso, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar para que la estrategia de seguridad, si no está dando frutos, pues que lo reconozcan, que hay que cambiar de estrategia de seguridad, o que hay que depurar los cuerpos policíacos, o que hay que hacer cambios, ¿verdad? Pero cuando el gobernante es muy orgulloso y no permite que nadie le diga sus errores, ¿sí? Entonces, aunque la estrategia no funcione, aunque suban precios, aunque haya inseguridad, yo tengo la razón y se sigue así, se sigue haciendo así. Entonces, nuestros gobernantes necesitan humildad, pero nunca la van a tener si nos olvidamos como pueblo cristiano de orar por ellos, ¿verdad? La Biblia nos dice que oremos por ellos para que podamos tener una vida quieta y una vida reposada, pero también nos dice en toda piedad y honestidad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios. Les decía ahorita, vamos a tener un culto de oración por los cristianos perseguidos, ¿verdad? Ellos quieren obedecer a Dios, seguir a Dios, y el gobierno no se los permite. Entonces, hay gobiernos en el mundo que no permiten una vida piadosa, ¿verdad? Algunos por la religión mayoritaria de ese país, otros porque no quieren ninguna religión, como es el caso del comunismo, del socialismo, ¿verdad? Ahora, en todo el mundo se pretende meter la ideología de género y el aborto, ¿verdad? Y incluso se piensa castigar a las iglesias que levanten la voz en contra de estas aberraciones, ¿verdad? Entonces, yo no le voy a decir a usted por quién vote, ¿verdad? Que su conciencia se lo diga. Solamente le digo que en estos tiempos ya no solamente hay que fijarnos en quién robó más, o en quién construyó menos, o en quién destruyó más. Hay que fijarnos también el candidato o la candidata, qué piensa en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Qué clase de enseñanza le quiere dar a nuestros niños en la escuela? Hay que revisar todo eso, no solamente si es ingeniero o es licenciado, si tiene título, si tiene maestría, si tiene doctorado, si robó, si no robó, sino qué quiere en la educación. ¿Qué quiere meter en la educación? ¿Quiere una educación que aporte valores a la sociedad, o quiere una educación que destruya la familia tradicional? ¿O quiere una educación que trate de ver como natural algo que es completamente antinatural?
¿verdad? ¿Qué es lo que quiere ahí? ¿Qué es lo que quiere en otras cuestiones, verdad? ¿Quiere legalización del aborto o quiere defender la vida desde la concepción? ¿Qué es lo que quiere este partido o qué es lo que quiere este candidato? Hay que fijarnos en eso también, ¿verdad? No solamente si me cae bien, si este es bonachón, si es simpático o si viene de un partido que robó más o uno que robó menos, porque al final de cuentas todos roban, no es cierto que aquel robó más. Entonces, sí, pero sí, hay que mirar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces dice que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sí, hay que oración, hay que hacer oración, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestra salvación, de nuestro Salvador, perdón. Entonces, orar por todos los hombres y en especial por los que están en el poder es algo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere, dice el versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, entonces, la voluntad de Dios es salvar a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿sí? Toda clase de hombres y mujeres Dios quiere salvar. Hay países donde el evangelio se puede predicar con libertad. En México todavía lo podemos hacer, aunque hay algunos pueblos, algunas ciudades, algunos estados donde es más difícil que en otros, ¿verdad? Todavía en términos generales se puede hacer. Hay países en los que no, ¿verdad? Pero México son 360 etnias distintas. Yo estaba con que alrededor de 300. Hace unos días estuve en San Pedro con los hermanos de UNTI, fueron a dar un taller, Unión Nacional de Traductores Indígenas, y nos dijeron que eran 360 etnias. Entonces, esas 360 etnias no todas tienen la Biblia en su propio idioma, ¿sí? De hecho, en Mazahua, vamos a hablar de aquí, solamente se tiene el Nuevo Testamento. Ahorita se está trabajando en traducir el Antiguo Testamento. Pero bueno, al menos se tiene el Nuevo Testamento. Hay etnias de México en las que ni siquiera se tienen algunos versículos en su propio idioma, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Para que sean salvos necesitan escuchar el Evangelio en su idioma, ¿verdad? Dijo un indígena cachiquel a un norteamericano que estaba tratando de evangelizarlo. En Guatemala lo estaba tratando de evangelizar en español. Fíjense lo que estaba pasando, ¿eh? El español ni era la lengua materna del misionero, ni era la lengua materna del inconverso, ¿verdad? Una lengua aprendida tanto por el norteamericano como por el indígena. Entonces el indígena le dice, bueno, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Dios sí habla su idioma. Los hijos de Dios somos los que hemos sido negligentes en aprender un nuevo idioma, en traducir la palabra de Dios a un nuevo idioma. Dios nos lo ha dado todo para que lo llevemos a todos los idiomas. Dios habla el idioma de Él, ¿verdad? Y ahí fue donde le cayó el 20, sí, cierto, tenemos que llevar la palabra de Dios a los idiomas originales, ¿verdad? Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, todas esas personas que estaban ahí sabían hablar el griego, que era el idioma universal. Sin embargo, Dios quiso que se les predicara, no en griego, sino a cada uno en su idioma original. ¿Sí? Por eso dijeron, bueno, ¿y estos galileos cómo pueden conocer nuestro idioma? De los partos, de los medos, de los elamitas, ¿sí? Y de las regiones del África más allá de Cirene, ¿sí? Romanos, cretenses, árabes, les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces,
es la voluntad de Dios que su palabra llegue a cada pueblo del mundo, a cada idioma del mundo. Por eso nos dice que es bueno delante de Él que oremos por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nos dice el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. No hay otra manera en que el hombre pueda tener la vida eterna. ¿Sí? Nadie se salva por buenas obras. Nadie se salva por seguir una religión. Solamente por medio de Cristo es que el hombre tiene acceso al Padre. ¿Sí? Así que por esto nos dice, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad, porque no hay otra manera. ¿Sí? Hay un solo Dios y hay gente que no conoce a este Dios, hay gente que adora a otros dioses. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Una sola manera de acercarse a este Dios es por medio de su Hijo, el que vino, el que dio su vida en la cruz por los pecados de todo el mundo. Entonces dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo carne para venir a este mundo y ser el único mediador, ¿verdad? Se hizo carne para venir a morir por nosotros. Ve con mamá, por favor. Y dice, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Él entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos entregar nuestra vida por Él también. Los que vinieron a la velada de oración de la convención, iba a preguntar a tu hermana, pero no la veo por aquí, entonces, ¿cuáles son las 2 peticiones que dejamos así? Que estas se las llevan. 2 peticiones en varios niveles. Ah, acá estás. Yo pensé que se fue allá. ¿Recuerdas? No me recuerdo igual por la traducción, ¿no? No, no era esa. ¿Yubis? Una por convicción de pecado y el otro pasión por la gloria de Dios. Ok. ¿Y se acuerdan en qué niveles? Uno por materia y otro por otra materia. ¿No? Bueno, estas peticiones son peticiones que debemos de llevar todos los cristianos. Una, que Dios nos dé convicción de pecado. ¿Qué quiero decir con convicción de pecado? Que no justifique mi pecado, que no diga, bueno, es que nadie es perfecto, sino que realmente sienta ese rechazo al pecado que Dios siente. ¿Sí? Jesucristo, cuando estuvo en la cruz y cargó con el pecado de todos y sintió la separación de su Padre, sintió una angustia tremenda, porque Él aborrece el pecado y en ese momento estaba cargando el pecado de todos, ¿verdad? Y Él ama tanto el compañerismo con el Padre y en ese momento sintió su rechazo, porque traía el pecado de todos nosotros. Y por eso clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Era una angustia tremenda que él tenía en ese momento. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga, y ya vino, y ya está entre nosotros, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? Va a traer esa convicción de pecado. Entonces oremos por tener esa convicción de pecado, que cuando vamos a actuar de una manera que va a contraer a la palabra de Dios, no, esto no es para mí, esto es malo, esto a Dios no le agrada, no puedo hacer esto, ¿verdad? Y la siguiente petición, que Dios nos llene de pasión por la gloria de su nombre, ¿verdad? Todo lo demás viene de ahí. Si tenemos pasión por la gloria del nombre de Dios, vamos a traducir la Biblia, vamos a orar, vamos a leer su palabra, vamos a evangelizar, vamos a testificar, vamos a ser fieles en discipular a otros, vamos a ser fieles a los cultos. Todo lo demás viene de ahí. Oramos porque seamos fieles al venir al culto, oramos porque alcancemos a otros. Si somos llenos de pasión de la gloria de Dios, lo vamos a hacer. ¿Sí?
dice en el Antiguo Testamento, maldito el que haga la obra de Dios indolentemente. ¿Sí? Que haga la obra de Dios como una rutina, que haga la obra de Dios sin sentir una pasión por hacerla. Dice la Biblia, maldito el que haga la obra de Dios indolentemente. ¿Sí? Y maldito el que retraiga de la sangre su espada. La obra de Dios que les había encargado a ese pueblo era castigar a otro pueblo. La obra de Dios que nos ha mandado a hacer a nosotros es llevar el evangelio a todas las etnias. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, y dijimos que en varios niveles, los niveles son por mí mismo primeramente. Primer nivel. Segundo nivel, que Dios le dé convicción de pecado y también pasión por la gloria de su nombre, a tu familia, a tu iglesia y a tu convención o a la federación, los jóvenes, ¿verdad? La federación de jóvenes, la federación femenil, la federación de varones, principalmente a la federación de varones, que la llene de pasión por la gloria de su nombre, porque es la que vemos más inactiva, más apagada. Entonces, pidámosle a Dios que nos sacuda de nuestra comodidad y nos haga los guerreros que Él quiere que seamos, ¿verdad? Apasionados, que de verdad, como dijo Jesucristo, el celo de su causa nos consuma. El celo por la gloria de Dios, como dijo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel lo han abandonado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? Le está recordando a Timoteo, esto es ampliamente conocido, hubo testigos, lo vieron, se dio testimonio de eso, de que Jesucristo dio su vida en rescate por todos, ¿verdad? Entonces, pues esto es la meditación de esta noche, ¿verdad? ¿Sí? Que oremos por todos los hombres, ¿verdad? Y eso a Dios le agrada porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la vida.